Siempre hablamos de la importancia de ir a terapia y créannos, no lo decimos por decir, es algo que realmente nos ha ayudado en nuestras vidas. Y hoy vamos a compartir nuestras experiencias, qué es lo que hemos aprendido en terapia, cuáles han sido esas herramientas que nos han ayudado a superar tal vez algunos conflictos internos. Te lo contamos todo en Vaya Par. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Vaya Par, otro viernes. Pasita, ¿todo bien? Todo muy bien, feliz de estar un viernes más con ustedes. Y hoy hemos decidido abrir un poco nuestra intimidad de terapia. Todo lo que hemos aprendido durante estos años, que hemos cambiado de terapeutas también, nuestra primera experiencia con la terapia. Y bueno, queremos compartir para que ustedes también vayan analizando y viendo este mundo. Porque debo decirles y debo confesarles que yo cuando fui por primera vez a terapia, a una psicóloga, tenía miedo. Sí, claro, como todos. Tenía mucho miedo de sentirme juzgada. Vulnerable, que me diga, ay, pero ¿cómo hiciste eso? O sea, como que, no sé, apuntada. O que no te digan nada y no te expliquen nada. Y que al final solo hables y hables y que no haya una respuesta y una explicación a futuro, digamos. O sea, que el miedo y los nervios normales, ¿no es cierto? Es parte de, así que si tú por miedo no estás yendo a terapia, no te preocupes, nos ha pasado a todos, lo importante es dar el primer paso. O por desconfianza, mi carito, yo veo, y la verdad no sé, tal vez ahí en casita algunos de los hombres sobre todo dicen, no, yo soy tu mejor terapeuta, yo te doy ese consejo gratis, no necesitas pagar, te voy a cobrar 5 pesitos, o sea, creen que tienen su vida, que están sumamente daduras y que solamente las mujeres no tenemos, como decimos vulgarmente, esas pajas mentales. No es así. No, o sea, señores. Los hombres también tienen que llorar, sacar todo lo que pasan y habrán muchas explicaciones al momento de ir a terapia que te harán entender por qué estás teniendo ciertas reacciones y cómo puedes mejorarlas y cómo puedes sentirte mejor y dar lo mejor para tu familia. Incluso he escuchado por parte de muchas terapeutas decir, a veces vienen las personas acá y dicen, no, ok, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo? Entonces, ¿a qué viniste? No, me siento bien, pero quiero estar mejor. Entonces, no siempre tienes que esperar a estar hundido en una depresión o tener un problema muy evidente para acudir a una profesional y que puedan sacar la mejor versión de ti y puedan ayudarte. Que hay casos, ¿no? Que hay casos que realmente sí se necesita este apoyo psicológico extremo, hasta psiquiátrico. Se hablan de intentos de suicidio, de problemas tal vez de violencia intrafamiliar, vejaciones. Imagínense todos esos panoramas, no sé, realmente extremos, complejos, que uno desearía no estar, pero no esperar a que suceda aquello, sino en el diario vivir parte de nuestro autocuidado, así como el físico, tiene que ser el de la salud mental. Así que la terapia es una gran herramienta. Bueno, empecemos, yo creo que ya mucho preámbulo, hemos anotado algunos de nuestros aprendizajes. Sí, y yo voy a empezar por uno que en realidad creo que te identificas más tú. Sí, que es el que sigo trabajando. El tema de los límites. Importante aprender límites. Yo también es un tema que lo he hablado mucho en terapia. Creo que es más, muchas personas no sabemos poner los límites, ¿no? Y permitimos que nos dañen a gusto en un trabajo, en una relación, amigos, familia, no importa el ámbito, pero el no poner límites realmente es un perjuicio. Porque claro, te hace sentir mal, inseguro, maltratado, no te sientes cómodo. No puedes tomar decisiones. Es difícil. Sí, la verdad es que yo estoy en un proceso de aprender a tomar esas decisiones y sobre todo a decir no y a poner límites a ciertas personas o a situaciones que tal vez no me gusten sin sentirme culpable. Ha sido un proceso que recién lo he entendido cuando empecé a ir a terapia el año pasado. O sea, sí iba, pero no así regularmente y no lo habíamos identificado. Pero yo decía, ¿por qué? O sea, tengo 41 años y no puedo creer que en algunas situaciones no puedo tener esa firmeza y esa decisión o simplemente defenderme, o sea, ni siquiera defenderte. Comunicar tus necesidades y comunicar lo que te está pasando. Y obviamente en este tema de terapia tú ya vas como que desglosando qué es lo que ha pasado, cómo ha sido tu niñez, qué es lo que tal vez habría provocado aquello,
o en otro tipo de terapias también que las había asumido que eran diferentes, que te explican un poquito acerca de algo generacional, algo que ha pasado con tu mamá, con tu papá y que va repercutiendo también en tu vida. Y qué importante es empezar a poner en práctica estos nos, estos límites que, ojo, son totalmente válidos y saludables, no tienes que sentirte mal, eso nos cuesta entender a un principio, porque no sé, desde ejemplos básicos como, Denise, no sé, vamos el viernes a tomar un café. Ay, ya, pero es que sí, como es que voy a llegar y te comprometes. No, yo creo que, no, mira, no, estoy cansada, prefiero tener un descanso, tener una semana dura, lo dejemos para otra oportunidad, o no, ya tengo planes, pero el decir no desde cosas tan pequeñas nos cuesta tanto y son tan fundamentales, ¿no es cierto?, para la vida cotidiana, que esos nos ayudan también a respetarnos y lo que nosotros queremos hacer o no hacer, ¿no? Son nuestros límites. Yo no me daba cuenta hasta que he empezado a desarrollar después, obviamente a consecuencia, otro tema que igual ahora lo estoy trabajando, que es el tema de la ira. Lo que pasa es que como... Al no poner límites. Al no poner límites, la que cargaba con esos pensamientos, con esas incomodidades, era yo. Entonces llega un momento en que explotas, o sea, llega un momento en que ya no lo puedes soportar. Entonces me generaba mucha ira, me generaba hasta reacciones corporales. Y es que quieres poner el límite y lo haces ya de manera torpe, enojada, renegando, o sea, porque ya son muchas cosas que se han acumulado. En realidad yo llegué a terapia sí por el tema de la ira y terminé descubriendo que habían otras falencias que eran los límites, falta de comunicación, que así ya se los voy a ir comentando. Pero aprender a poner tus límites hasta en el diario vivir. Y ese era prácticamente el trabajo que yo tenía que hacerlo diario, ¿no? Hasta saber decidir, saber decir no en cositas pequeñas, con tu propia familia, con tus propios amigos, no sé, en cosas cotidianas que suceden. Y ojo, el poner límites, y esto nos va a enganchar al siguiente punto, no significa que yo me siente con Denise y le diga, mira Denise, no me gusta que hagas esto, porque son mis límites. No, Denise es como es, ella sabrá de qué manera comportarse. ¿Dónde pongo el límite? Yo estoy dispuesta a quedarme con la amistad de Denise a pesar de su comportamiento, o mi límite es retirarme, irme, ¿no? Realmente acá no me siento cómoda, yo pongo mis límites, porque en realidad poner límites no significa querer cambiar a las otras personas. No, pero lo que te decía es que ¿no? se necesita hablarlo, tal vez no tengas ni siquiera que poner un límite, solo explicar tu posición. Cuando no hay, o sea, cuando no hay un acuerdo, digamos, entonces lo más sano es moverte, donde no te sientas cómoda, donde sientes que no estás siendo escuchado, respetado, porque puedes comunicar muchas veces lo que te molesta, pero no hay intención de cambio de la otra parte. Entonces, donde no te sientas escuchado, donde no te sientas valorado, nada, moverte. Y ese es otro de los temas que he aprendido mucho en terapia, que nos cuesta también, que es moverte de donde no te sientes cómodo, ya sea en un trabajo, ya sea en una relación o ya sea con la misma relación familiar, ¿no? Es decir, no me suma este familiar que yo tengo, no me siento cómodo en su presencia, me voy, pongo mis límites y me voy. Creo que eso es importante, pero muy difícil de hacer. Muy difícil, es cierto, pero e incluso tener el valor para poder moverte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas, porque, por ejemplo, lo que yo sentía al momento de poner límites es que yo me sentía culpable. O cuando ponía límites, amiguita, no, es que mira, es que necesito, es que yo de esto lo que usa. Y ahí, bueno, sí, mi terapeuta era mi esposo. Y me decía, o sea, ¿por qué lo dices como algo que sí? O sea, dilo como tiene que ser. No te digo que lo digas enojada, no, ¿por qué has hecho esto? Pero dilo como tienes que comunicarlo, o sea, con determinación, con firmeza, mira, no me gusta esto, o por favor necesito esto, o qué sé yo, pero explicarlo y no como si desvalidando tus emociones o lo que tú sientes o lo que en realidad quieres, ¿no? Entonces, es un trabajo que todavía no crean que es fácil. He tenido que atravesar momentos hasta de enfrentar a alguna amiga que me ha pasado dentro en el trabajo, donde me empezaban a salir ronchas, pero por la le decía, por la ira, por la rabia, y empezaba a temblar y decía, no, mi terapeuta me ha dicho que tengo que hacerlo porque no me lo puedo tragar. Y no saben cómo enfrentar y dar ese primer paso. Ha ido mejorando hasta tus relaciones laborales, con tus jefes, con tu vida profesional y más que todo personal, ¿no?
pero llegaba un momento en que le decía, por favor, discúlpame, te tengo que decir. Claro. No me gusta que hagas esto, le decía, y temblaba, y ella se asustaba y me decía, tranquila, no, mira tu cuello, no, sí, entiendo, o sea, y gracias a Dios tuve una persona que sí fue receptiva, recíproca, y entendió, y cambió, claro. Pero habían actitudes que ella hacía que no me gustaban, y alguna vez cuando no me gustaban, salía mi ira, me enojaba, no le hablaba 3 días, o sea, realmente, pero no era la manera. Y cuando decidí, o sea, tenía esa reacción, pero tuve el valor de hacerlo, ya la vida va facilitando. Y mi relación cambió totalmente. Y más que todo, el respeto. Y eso que tú dices también se aprende mucho en terapia, es el tema de comunicar, ¿no? Porque eso me decían igual, nadie es adivino. Sí. Nadie va a saber lo que nadie te va a leer pasa, tu mente. nadie va a leer tu mente, decir, no, Denise está enojada porque seguramente no le gustó que yo hiciera eso. No, si tú no lo comunicas, no hay forma que la otra persona sepa lo que está, porque puede que la otra persona no lo haya hecho con mala intención o no se haya dado cuenta. O que no le importe. O que sí, es verdad que no le importe lo que piensa o lo que siente Denise, pero tú te quedas con toda esa ira acumulada, dolor, y se vuelve más grande, ¿no? Y qué importante es aprender a comunicarnos con todos, incluso lo que a ti, ¿no? te genera el mal comportamiento. Qué importante es la comunicación, pero con todos, todos. A ver, les voy a poner ese ejemplo igual. Estoy enojada. Y esa era otra de las reacciones que tenía, y hasta el día de hoy la tengo, ¿no? O sea, es en mi caso, me enoja algo, bueno, o sea, me enojo, no quiero hablar, quiero que vea mi cara, me paro, o sea, trato de... Tiran las cosas, ajá, sí, no, notar. O sea, trato de como que estoy enojada. A la otra persona le estará importando si yo estoy enojada, si estoy triste, o sea, ellos siguen con su vida, ¿no? O sea, sí. Y más si no tienes a alguien, obviamente las personas que te aman se preocuparán, y por eso tal vez utilizas ese recurso, porque las personas que te aman sí no van a querer estar enojadas contigo y van a querer tu bienestar. Pero para el resto del mundo, no importa. Por ejemplo, en el tema laboral, a ver, les voy a contar una de esas. Por ejemplo, el tema de la peluquería es un conflicto de siempre. Más en la madrugada, o sea, cuando tienes 10 minutos, 10 minutos para una, era pelea. Es uno de tus temas, el cabello. Y te acuerdas que teníamos peleas en la mañana de toditas. En todos los canales, bueno, esto en 2, 3, ese era el problema. Sí. Respetar los horarios de la peluquería. Claro, ¿a quién peinan primero? ¿Quién tiene más tiempo con la secadora? ¿Quién tiene extensiones? Que porque has venido con el cabello mojado, que no sé qué, que ya respetá, que ven aquí, que no me importa, que tú pasas con ella, que ella les es mejor, así. Vanidad total. Y cuando a mí me pasaba, nunca lo comunicaba, pero en mi cabeza yo renegaba. Como que, es que no puedo. Es que o sea, trataba de demostrar mi molestia y la otra persona le estará valiendo y se hacía cepillar hasta el último cabellito y que quede perfecto. Claro. Pero cuando la solución tal vez era comunicar, que en algún momento tal vez... Poner reglas. Exacto, y decía, miren, vamos a hacer de tal hora a tal hora, si llegas atrasada, ni modo, perdiste tu tiempo, o sea, no te puedes pasar a mi tiempo, porque por más que yo esté peinada, por más que ya esté lista, yo tengo mi tiempo, y si quiero que me repita mi peinado en mi tiempo, que me lo vuelva a hacer, digamos. Exacto. Pero fue un problema de años que yo decía, no puedo creer que desde Unitel, desde que trabajamos con Unitel, o sea, era un problema en todos los lugares. Y al final, cuando ya empecé a ir a terapia, decía, cierto, o sea, realmente hay que hablarlo, y no necesitas enojarte, o sea, pero ya al momento de la ira, obviamente era complicado, claro. Porque decías, esta abusiva, esta que le pasa, esta que no respeta, esta, pero... Y no tenía el valor para comunicarlo ese rato. O era, amiguita, sí, una apuradita, por favor. Sí, o sea, y lo decía así, tal, ¿no? Siempre así, por favor. Amiguita, sí, ya. Amiguita, pero en el fondo estaba pues con mi fuego aquí que quería, o sea, ya, ¿qué me importa, digamos? ¿No? Yo también necesito arreglarme. Así que vayan, aprendan a comunicar, qué importante. Vienen esas pequeñas cositas, te pueden cambiar el día, porque muchas veces te arruinaba ya tu día, tu mañana, tu trabajo. Y hasta tu relación con, sí, si puede ser de amistad o todo, si todo se puede solucionar hablando, poniendo límites, explicando, y como decía, ¿no? Siendo firmes y punto. Otro de los temas que vamos a tocar, y me parece muy interesante, Deni, es la energía masculina y femenina. Ajá. Todos tenemos energía femenina y masculina. ¿Cuál tienes más tú? ¿Qué te ha hecho? Ay, no sé, creo que por días y por horas. No sé, pero a ver,
O sea, sí me considero una mujer coqueta, que se cuida, pero no estoy pensando en eso 24/7. O sea, no es parte de mi esencia estar en mi lado femenino 24/7. Pienso, no sé. Lo que yo aprendí, y esta no fue una terapia ya psicológica, sino como les decía, estas terapias generacionales, y ya yo las empecé a tomar esas, porque ustedes saben que yo no podía embarazarme. Entonces empecé a buscar caminos y decía, ¿será que hay algo dentro de mí que no quiere, o algo que no puede, o algo que está... Bueno, descubrimos miles de cosas también de mis antepasados, pero ahí sí hablaban mucho de... Y al lugar que iba me decían que yo ya tenía más energía masculina. Pero yo decía, ¿por qué? Si yo soy coqueta. Es que eso te iba a decir. No va mucha relacionado gente, con quizás eso. como yo, que desconozco del tema, porque no me pasó de tocar este tema en terapia, que apenas me dijiste energía masculina y femenina, yo lo relacioné con tu feminidad. Exacto, con lo exterior, con lo que se ve, ¿no? El ser coqueta, el que te... Pero creo que no es eso en realidad, y viene de mucho más adentro, de algo mucho más profundo. Exacto. Que yo tenía problemas, ay, voy a revelar toda mi vida, ahí está. Hablaba, yo decía, ¿por qué? Si ellos participan de mí, si yo soy modelo, si a mí me gusta, o sea, yo soy femenina, soy delicada, pero no se trataba de aquello, sino que en mi mentalidad yo tenía más mentalidad masculina. Y es verdad, desde muy jovencita yo... o sea, tienes esa mentalidad de tú querer ser la proveedora, de tú querer verlas, o sea, esa energía masculina, no sé cómo explicarlo, ya sea esa posición. Entonces yo decía, yo me tengo que hacer cargo de mis papás, yo tengo que ver, entonces me decían, tú ya eras madre, ese rol, era mamá de mi hermana, hasta económicamente, entonces cómo iba a ver, entonces tenía tantos pesos que no dejaba que realmente, ay bebé, perdón, que mi bebé pueda venir a mi vida. Entonces, y así lo descubríamos, y se trata de eso, A veces hasta en relación de pareja, que me ha provocado tal vez algún que otro inconveniente, es que yo veía como un rol más masculino, o le exigía a mi esposo tal vez que supere ese rol masculino. Entonces, sí era complicado. ¿Sabes? Y todo cambió cuando dejé de trabajar. Ahora que me hace recuerdo, toqué un tema en terapia, que era precisamente ese. Hoy en día las mujeres queremos ser independientes en todo sentido, que no está mal, y luchamos, ¿no?, tanto por sobrepasar, sobre todo porque tenemos que exigirnos más para lograr esa igualdad de género. Que a veces ponemos a nuestra pareja en una posición que, claro, naturalmente el hombre, ¿no?, muchas veces es el que quiere proveer, porque así se siente bien, es parte de su energía masculina precisamente, ¿no? Y nosotros al tener o querer y buscar esta independencia, como que ponemos más en marcha nuestra energía masculina y minimizamos la energía masculina de nuestras parejas, ¿no? Entonces no hay un equilibrio en una relación. ¿Y qué me dijo? Me dijo algo mi terapeuta muy, muy bonito, que se los voy a compartir. Me dijo, muchas veces tenemos que hacernos a las princesas que necesitan ser rescatadas. Y yo, ¿cómo es eso? Dice, por ejemplo, ¿no?, algo muy cotidiano, mi psicóloga compartía profesión con su papá, ambos psicólogos reconocidos, y claro, me dice, yo, por supuesto, me considero una mujer preparada, inteligente, que puede sola, independiente, lo soy. Pero me he dado cuenta que para tener ese tiempo de calidad o esa relación sana con mi papá, muchas veces tengo que ir a su consultorio y decirle, papá, mira, tengo un paciente, un caso que no lo estoy entendiendo bien, ¿me ayudas? Y a eso se refería, con que por más que tú puedas hacerlo todo sola, ir a buscar esa ayuda y ese apoyo y decirle en cosas muy chiquitas como, ay no, qué dura está esta lata, amor, ¿me das una mano? Claro, soy la princesa que necesito ser rescatada por esa energía masculina de la pareja. Entonces ahí yo entendí muchas cosas de, por más que tú puedas hacerlo sola, alguna vez hacer sentir a tu pareja o a tu entorno que están ahí para ayudarte, que están ahí ejerciendo su rol, que están ahí, ¿no es cierto?, rescatándote de alguna situación, por más que no la necesites en un 100%, pero creo que todos al final necesitamos ser rescatados. Es importante poner la balanza y equilibrarla. Entonces, ahora entendiendo mejor esto de la energía masculina y femenina, creo que entiendo
que hay que tener un equilibrio en Y esta fue de energía. años, ¿no? Y en mi caso sí fue lograr, porque sí es cierto, yo minimizaba mucho el trabajo que hacía, igual decía nuestras responsabilidades, nuestras deudas, todo es compartido, entonces decía, ay, si yo dejo de trabajar, él no va a poder, es que cómo vamos a hacer, entonces me ponía pesos. Primero que aprendí dentro de esa terapia, buscando la feminidad y masculinidad, que yo no tenía, o sea, yo era hija, era hermana, y yo no tenía por qué ser la mamá de mi mamá, ni la mamá de mi papá, ni de mi hermano, de mi hermana, y ni modo. Y algunas veces me tocaba ser de la vista gorda o calladita, y, o sea, yo no era la salvadora. Entonces me quité muchos pesos de encima y dejé que mi propia familia busque también sus soluciones, y nos ayudó un montón. ¿Cómo? Solo descubriendo aquello. Y en cuanto a mi esposo, como decía, yo lo solucioné cuando no fue por voluntad, sino fue porque, bueno, decidí renunciar, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, y toda la responsabilidad económica, que era la que más me preocupaba, porque en eso piensan los hombres generalmente, caía sobre mi esposo. Y yo que no confiaba y yo que no pensaba, cambió totalmente mi relación, porque sí le di su rol también de proveedor, y empecé a admirarlo, y empecé a ver que no era como yo estaba pensando. Claro. Y al contrario, o sea, no era que si yo no trabajaba, si yo no hacía, o sea, y yo me empecé a dedicar a otro tipo de cosas, y cambió, o sea, cambió mi relación y mi perspectiva sobre él, y las actividades que realizamos, y todo. Claro, y con esto... Y ahora más bien quiero dejar de trabajar. Ahora le digo, pasarle toda esa energía masculina a Juanquito. Le digo, ya puedo ir, por favor. No, y con tiempo. esto, por si acaso, ¿no? Mujeres, hombres, no digan, no, es que la energía femenina es no trabajar, no proveer. No, para nada. Pero entender que es un rol compartido y no ponerte tú esa carga de yo, mujer empoderada, puedo, porque la vida es así. A veces tú vas a proveer acá, y a veces otras veces tu esposo va a proveer acá, otras veces estarán en este nivel, y es entender eso, ¿no? Que en la vida todo sube, baja o están iguales, y es parte de la vida. Alguna vez te tocará a ti mantener el hogar, alguna vez al esposo le tocará, otras veces les irá mejor y los dos estarán de una manera igual, pero entender que no es tu responsabilidad y que como mujer empoderada lo tienes que hacer sola, porque solas podemos... O al revés, amiga, porque los hombres también sienten esa carga, exacto. Y ellos también necesitan tener su lado femenino, o sea, también necesitan, o sea, esa palabra de aliento, esa, no sé, esa fortaleza que tú puedes dar. O sea, es para ambos, no solamente para las mujeres, ¿no? O sea, dependerá cuál la tienes más desarrollada, pero dependerá buscar el equilibrio también en relación y en pareja. Otro de los temas importantes que yo toqué en terapia fue el tema de la ansiedad. Cuando yo no conocía los ataques de ansiedad, no sabía lo que era la ansiedad hasta la pandemia. O sea, yo descubrí la ansiedad a una edad muy avanzada, ¿no? La pandemia que fue el 2019, 21. Marzo del 21. Imagínense, o sea, tengo 36 años, hagan sus cálculos. Yo no sabía lo que era un ataque de ansiedad, no sabía lo que era la ansiedad hasta la pandemia. Entonces, a partir de ahí, empecé a tener ataques de ansiedad muy seguidos, ¿no? Casi todos los días. No sabía por qué, no sabía las razones. En terapia aprendí que, claro, las personas ansiosas tienden a generar muchos pensamientos de situaciones incluso inexistentes. Películas, ¿no? Películas en la cabeza que te llevan a un nivel de ansiedad tan grande que esto deriva en un ataque. Entonces, lo que yo aprendí en terapia fue a lidiar precisamente con estos ataques de ansiedad, a poder controlarlos, porque en un principio no podía controlarlos. No tenía control de mi cuerpo, incluso era como que me daba una tembladera, lloraba desconsoladamente, me faltaba el aire, no podía respirar y no podía controlarme. Empezaba a tomar un poco de agua, pero el cuerpo seguía, porque claro, el cuerpo explota, ¿no? Porque la cabeza le da mucho trabajo y el cuerpo explota, y no sabía cómo controlarlo. Y para mí fue un tema fundamental aprender estos ejercicios de respiración, que cuando ya siento... estoy reconociendo que mi cuerpo se está alterando porque está viviendo una crisis de ansiedad, empiezo a practicarlos. Vamos a hacer el ejercicio, ¿les parece? Porque a mí igual me recomendaron ese para la ira, porque si no reaccionas y también tu cuerpo reacciona. Me ayuda a controlar. Bueno, también la respiración. Es muy sencillo. Me dijeron, imagínate un rectangulito, un cuadrado, ahí, o ve una ventana o ve algo cuadrado que tengas cerca, ¿no? Y empiezas con inhalar durante 3 segundos. Mantienes
3. Otros 3. Y bajas. Y botas otros 3, ¿no? Entonces vas haciendo este ejercicio, más o menos visualizando este cuadrado, para que tomes tu tiempo con calma, más o menos unas 10 respiraciones, algunas necesitarán 15, pero te aseguro que cuando empiezas y aprendes a respirar, cómo tu cuerpo se va tranquilizando y tu mente también. O sea que este es un ejercicio importantísimo. Si ustedes no tienen la oportunidad de ir a terapia o de visitar a un psicólogo, aprendan estas respiraciones, porque hay muchas técnicas que las pueden ver, ahí pueden verlas en podcast, pueden verlas también en YouTube, que están especializadas para la respiración. Ahí me dieron esa y me dieron también la que es respira 10 veces, que siempre te dicen en todas las horas respira y se te olvida. Sí. Y a veces yo ya sentía el aire y todos respirar, decir, cierto, o sea, las personas que sabían que estaba yendo a terapia, ¿no? Sí. Y luego se hace ya algo más cotidiano, tú ya sabes, entonces ya logras aprender a controlar por lo menos esas emociones, así que te ayuda muchísimo la respiración. ¿Y sabes para qué te va a ayudar también la respiración? Para el parto. Para los dolores, sí. Para los dolores, para cuando ya estás entrando a trabajo de parto. Yo ahí aprendí otras técnicas, porque son otro tipo de técnicas de respiración y no saben, así que de verdad vayan, futuras mamás, a tomar estos cursos prenatales, donde ahí te van a enseñar cómo respirar para que las contracciones, para que puedas manejar en todo caso estas contracciones, les van a enseñar masajes para que te ayuden en el proceso de parto y sobre todo, y lo más bonito es que vas a compartir con tu pareja, ¿no? Esta experiencia y él también va a participar, o sea, se va a sentir alguien activo y no alguien que estorba quizás en el momento de caos, sí. Como de dónde me oculto para no estorbar, no, él va a ser una persona activa, sí. En el parto. Entonces es un consejo que les doy y ahí van a aprender esas técnicas para todo, van a ver, busquen el tema de respiración. Yo me acuerdo que había otras igual para sacar, digamos, más bien sacar tus emociones, que eran más como así como que rápidas, o sea, hay miles de técnicas de respiración que sin duda alguna pero las va a servir. Así es, sin duda alguna. Otro de los temas importantísimos, que cuesta tanto también, aprender a soltar. Este es un tema que yo he tratado mucho en terapia, ¿no? Aprender a soltar y no solo... Cuando decimos aprender a soltar, mayormente pensamos en personas, ¿no? En relaciones, en amigos, aquellas relaciones que nos están haciendo daño, dejarlas ir, porque claramente no son para ti. Pero también hay muchas personas que se aferran, ¿no? A un trabajo, por ejemplo, que ya no funciona, que te está haciendo daño, pero por alguna razón, tema económico sobre todo, o estabilidad laboral, estás ahí agarrando algo. Y qué importante es dejar soltar, porque eso decían, si tú sueltas, vas a abrir la mano, y al tener la mano abierta, estás permitiendo que otras cosas te lleguen a la vida, ¿no? Entonces, ese es un tema que me cuesta todavía, porque no soy de soltar muy fácilmente. Pero ¿y en qué momento te darás cuenta qué te está haciendo daño o qué tienes que soltar? No, porque a veces, claro, es como que tú te pones un reto y seguramente les ha pasado a muchos, ¿no? Tú sabes que ponte ese trabajo no es para ti, pero en tu ego, en tu orgullo dices, no, yo voy a hacer que sea para mí, porque yo puedo con esto, porque no me va a ganar, porque, ¿no? Entonces es una pelea constante con tu orgullo, con tu ego y que tú puedes y que yo voy a cambiar o que yo voy a cambiar a esa persona, conmigo va a funcionar esta relación y nos ponemos en ese papel y eso es lo que no nos deja soltar y por eso es tan difícil, porque lo vemos a veces como un reto, ¿no? Como que claro, conmigo va a ser diferente y yo voy a poder con este trabajo, yo voy a poder con esta relación, yo voy a poder... Y es muy difícil darte cuenta que a veces no es. ¿O es más una obsesión? También, o sea, en el caso, ponte del trabajo, yo sé que has estado muchos años agarrando un trabajo. Donde ya no era feliz, digamos. Donde ya no eras feliz, donde te traía más cosas negativas, ya no te sumaba nada positivo a tu vida, pero estabas ahí dándolo todo hasta el último momento, ¿no? Y tal vez porque tampoco había ido a terapias de entonces. Yo creo que si hubieras solucionado cositas, otra sería la historia. Y soltar ha sido difícil, ¿no es cierto? Claro, porque a veces no son tan problemas externos, sino algo que tienes que solucionar de manera interna y que inmediatamente se va a ver reflejado ya en el exterior. Y ahí viene con esto de aprender a soltar. Cuando tú sueltas, decíamos, ¿no? Te llegan cosas nuevas.
Pero ¿cómo nos adaptamos a esos cambios también? Ese fue otra de las lecciones de vida, al margen de terapia, sí fue una de las que me tocó a mí asumir, adaptarte al cambio. Y lo que entendí es que mientras más rápido lo hagas, más feliz vas a ser. A mí me pasaba que comparaba mucho, comparaba mi pasado, comparaba las cosas, comparaba el mismo entorno, los compañeros, las condiciones laborales, comparaba y realmente no me sentía del todo satisfecha, o sea, o no sé, o sea, me enredaba. Pero cuando te tienes que adaptar al cambio, realmente es una decisión inmediata y en vez de utilizar esa tu energía comparando, viendo el pasado o qué sé yo, o analizando tal vez el por qué y por qué tiene que cambiar, qué sé yo, enfocarlo en el 100% en cómo vas a lograr en la situación en la que te encuentras ahora y cómo te vas a adaptar. Y el momento en que lo haces, realmente todo empieza a brillar, porque empiezas a generar mejores lazos, mejores compañeros, y tal vez habrá algo que no te guste, pero ya más bien tienes un sentido de pertenencia, tratas de cambiarlo. Exacto. Y eres agradecido. Y cuando eres agradecido, todo también empieza a fluir de una manera más rápida, más óptima. Así que ese es el librito que también había leído del queso que se los conté, ¿no es cierto? Que mientras uno iba a buscar su queso y sufría porque les habían quitado su queso y no sé qué, y cómo iba a encontrar, y lloraba, otro no perdió el tiempo y siguió en el laberinto buscando otro depósito de quesos. Pasó por varias cosas, pero logró encontrarlo. O sea, mientras más rápido se adaptó, encontró ese tesoro y encontró algo mucho mejor. Ahí está. Entonces, a eso nos referimos con el adaptarte, ¿no es cierto? A un nuevo círculo, a un nuevo lugar. O a una nueva no situación. Tener miedo al cambio, más bien ver abrirse. Cosas positivas. No solamente en trabajo, relación, amigos, lo que sea, hasta físicos, país, qué sé yo. Hay país. Gente que tiene que salir, ¿no? Y el cambio es mucho más fuerte. Como escuchábamos en uno de nuestros podcasts. Por eso te digo, uno que emigra siempre está pensando en su país, siempre está pensando en lo que tuvo o no Exacto. sé. En vez de adaptarte, entender cuál es la visión que tiene este nuevo lugar y cómo puedo mejorar y crecer en el punto en que me encuentro actualmente. Totalmente de acuerdo. Y vayan a ver este podcast del que les decimos, que es nuestra amiga Valeria Suárez, que es, ahí está en nuestras redes sociales. Bien, otro de los temas que he tocado mucho en terapia es el tema del auto boicot, ¿no? Cómo nuestra mente nos puede jugar tan en contra y llenarnos de pensamientos tan negativos que nos hacen sentir inseguros, no solo con nosotros mismos, inseguros ante la vida y con las personas, y eso nos genera un auto boicot de decir, no puedo, no voy a poder con esta situación, no, y el no, y el no, y los nos que van creciendo, que realmente lo único que hacen es generarte de angustia y de ansiedad y de inseguridad, nada más. Y al final pasa, ¿no? O sea, al final no lo logras hacer. Claro, pero la mente es tan poderosa, y si tú le haces caso a tu mente en ese momento, realmente no vas a poder. Porque tiene tanto poder la mente sobre nosotros que si tú lo llenas de mensajes negativos, realmente no te va a salir, no te va a funcionar, no vas a poder hacer lo que quieras hacer, te llenas de no tengo las habilidades, no tengo las destrezas, no, mira que no tengo las condiciones, te comparas y todos esos nos que lo único que hacen es llenarte de inseguridades, al final nada, no te permiten avanzar en lo que quieres hacer y te quedas ahí truncado y muchas veces no te arriesgas a que las cosas puedan salir bien y pueden salir bien. ¿Y cómo solucionarlo? Al contrario, sé que suena muy repetitivo tal vez, a veces dicen hasta las afirmaciones, para algunas personas funciona, para otras personas no funciona, pero sí ver lo positivo, porque si tú te enfocas en lo bueno, o sea, en que sí lo vas a lograr o en lo positivo, realmente quitas de lado todos esos miedos, inseguridades, películas y todo lo que tengas y vas a tener un mayor porcentaje de éxito al hacerlo de manera positiva. Justo yo veía un video de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que se preparaba para claro. y le leen los labios al momento de tirar un penal. Imagínate la inseguridad, el peso, la responsabilidad al hacerlo. Y mostraban cómo él, primero que cuando le tocaba patear a él, o sea, repetía en sus labios y obviamente psicológicamente se va reprogramando quizá y no va en el miedo, sino él decía y se va alentando solito y dice, tú puedes, esta es una práctica más, tú eres el mejor del mundo, tú lo logras, y se repetía y su mirada iba cambiando
y cómo ese positivismo hace que, o sea, porque ustedes saben que en el Que fútbol sea no el todo mejor es del técnico mundo. ni nada, ni solamente práctica, sino también el trabajo mental y psicológico, y hace y logra meter el penal. Y también de Cristiano Ronaldo en un momento en que le dice, tú vas a tirar al penal a su compañero, y su compañero dice, no. O sea, como que dice, no, no me den, Claro. porque imagínate que pueda Qué perder presión. toda, y qué presión, y si la Qué pelo mi responsabilidad. carrera y todo lo que se juega. Y él le dice, no seas gallina, le dice, tú puedes. O sea, y le da ese soporte. Pero tener la confianza de alguien que admiras, porque muchas veces nosotros no confiamos en nosotros mismos y hay gente que confía más en ti y tú no te das que cuenta. ve tu potencial. Exacto, que sabe no que pues, y tú no lo ves por esas inseguridades. Y le daba ese consejo y le dice, no seas gallina, tú puedes, y si la fallas, ¿qué? O sea, le da tanta seguridad y se ve el momento en que esta persona, o sea, tiene no su propia confianza, quizá de alguien más, pero cómo lo alienta de ver la manera positiva a que pueda lograr lo que tanto se está esperando. De esto se ve mucho ahora en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Seguro, París, sí. Que se vean muchos atletas preparándose, ¿no? Antes de salir en la partida, digamos que vamos, tú puedes, para esto entrenaste, estás preparado, es un entrenamiento más, vamos, ¿no? Y cómo ellos mismos se repiten, porque qué importante es la mente. ¿Te imaginas ver a un deportista? Ay, no, mamita, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cómo he llegado no, aquí? la voy a pelar entrenado, pero no, es que lo he visto al de al lado y es mejor que yo. Tiene más medallas, o sea, tiene más récord. Y a eso nos referimos con el auto boicot, el papel que juega nuestra mente en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Hay que repetirnos una y otra vez que somos buenos, que podemos, que hay que intentarlo. Muchas veces fallaremos, pero es parte de la vida también, pero ya nos deja una enseñanza y un aprendizaje. Sí, para algunas personas, como decía, algunos libros igual hablan muchísimo de las afirmaciones, para otros que tal vez no tienen sentido, porque si no hay acción no pasa nada, de nada sirve que te repitas, ay, soy bueno, soy bueno. O sea, para todo, como siempre decimos, soy el mejor jugador del mundo, pero nunca pateé un penal. Claro. O sea, no, obviamente tiene que ir ligado, no sé, y de nada sirve que leas 1000 libros, que hagas miles de cosas, si no vas a ejecutar. Y esa habilidad es la que hay que trabajarla. Hay líderes, hasta empresariales, que son muy capos para poder hacer estrategias, para hacer cosas, y tal vez otra persona que no tiene tantas habilidades es mejor poniendo en práctica todo. Entonces, ¿de qué te sirve ser hasta, no sé, un profesional exitoso en papel si no lo vas a saber asumir? Entonces hay que practicarlo nada más. Y se puede. Bueno, otro de los puntos también que queremos tocar en este episodio es el tema del qué dirán, ¿no? Eso creo que hemos lidiado las dos. En nuestra profesión mucho dependíamos del qué dirán porque estamos en un entorno público, pero yo creo que muchas personas lo han vivido desde cualquier rubro, desde cualquier área, ¿no? El qué dirán, incluso desde lo más chiquito, desde un círculo familiar. ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? Si hago esto, si me decido por aquello, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir? Y saben que el qué dirán te trae tanto peso en la vida y muchas veces dejas de hacer lo que tú quieres por el qué dirán, por tratar de encajar en la sociedad, por agradarles al resto, para que los otros estén cómodos contigo. Y esa es una carga que a mí personalmente me ha costado dejar porque vivía mucho... No es miedo la palabra, pero sí muy pendiente de no decepcionar a nadie con mis acciones, porque ¿qué van a decir? Que se van a sentir avergonzados, o me van a juzgar, o se van a enojar, o no sé. Yo creo que cuando aprendes a vivir sin que te importe el qué dirán, porque entendamos que el qué dirán no es un consejo sano, no es que una persona que te quiere se va a acercar y te va a decir qué te pasa, va a conversar contigo. No, el qué dirán puede ser cualquier cosa, incluso la gente no conoce tu realidad y el qué dirán puede ser cualquier cosa, ¿no? Incluso inventos y chismerío. Pero ¿cuánto te afecta? ¿Cuánto te afecta? Yo la verdad es que todavía lo sigo trabajando, me he chachado, esa es mi terapia, pero es que todo, y todo lo vas a descubrir en terapia también, todo tiene una causa, ¿no? Todo tiene también un pasado o alguna razón. En el que dirán también está muy ligado tu autoestima, entonces no es que solo que ahí no me importe, hay que trabajar otro tipo de aspectos, en este caso fortalecer tu autoestima, tu autoconcepto, porque
tienes que saber aprender a valorarte, ¿no? O sea, porque no eres alguien por lo que tienes, no eres alguien por tu profesión, no eres alguien por, no sé, tu estatus económico, sino por tu ser, por tus valores. Entonces hay que como que trabajarlo muchísimo más, y yo creo que en ese sí es un proceso. No deja de impactar, obviamente mejoré muchísimo, más con este tema, como decías, que eres pública, que estás en las redes, que estás expuesta a comentarios, a maldad y todo aquello. Saber discernir, ¿no? ¿Cómo se dice? Cernir esos comentarios es difícil. Y yo lo estuve expuesta desde pequeñita, pero no me daba cuenta. Yo me acuerdo que desde que era Miss, pero porque hay cosas que... Claro. ¿no? Pero saber... ¿Y sabes qué? Que te resbalen. Además de lo que tú has mencionado, que es fundamental, el autoestima y el autoconocimiento, que es clave para todo, ¿no? Creo que es la base de todo, es aprender a tomar decisiones. Y cuando ya te vuelves una persona que toma sus decisiones con seguridad, no importa el que dirán, porque te van a saltar comentarios juzgando alguna decisión, aquello, pero cuando tú ya tienes esa madurez emocional, ese autoconocimiento, esa autoestima para tomar tus decisiones y saber lo que a ti te conviene y lo que tú estás haciendo por ti, yo creo que automáticamente el que dirán igual desaparece por completo. También busquen a Margaret Hurtado, ella también nos ha dado algunos tips. Ella decía, es que no podemos dar ese valor a otra persona, no podemos dar esa responsabilidad de que decida nuestras vidas, de que decida nuestras acciones por algo que nos pertenece. Y como lo logramos siempre con el crecimiento personal, siempre conociéndonos más, fortaleciéndonos más, cuidándonos más. Y ese siempre va a ser un camino que nos va a ayudar en la vida. Y bueno, y para terminar, ya yo voy a hablar acerca del journaling, que es parte también de estas terapias. Y también te hizo hacer, ¿no? ¿A ti la terapeuta? También. ¿Sí? A ver, pero porque es un cuadernito. Bueno, lo que yo lo hacía, pero no lo hacía de esa manera, sí escribía, pero ya en terapia sí era como una exigencia. Y me han dado algunos parámetros más, como tareas. Porque a mí sí me gustaba escribir y de esa manera sacaba lo negativo. Justo hace una semana volví a mis rutinas y leía como hace 4 años y leía todo lo que ponía y decía, wow, ¿cómo vas logrando? O sea, te vas dando cuenta. Y decía, en esa época me estaba preparando para el embarazo, tenía ciertos miedos, o sea, todo lo que decía. Y ahora el lunes escribía, estábamos embarazadas. Ya vamos, o sea, como tu vida, tú también ves cambiar, evolucionar. Y era muy bueno, pero lo que sí en esta clase de journaling, lo que sí teníamos que hacer, porque ya ella me realizaba una evaluación, no solamente era escribir, o sea, ella me decía igual, escribe todo lo que quieres del día, o cómo te fue en tu día, qué es lo que ha pasado, cosas que te han molestado, cosas que te han agradado, y a veces ponía cosas insulsas, pero que al final no eran insulsas, porque si no, más bien ahí se podría identificar los problemas que uno tenía. Y me hacía poner un porcentaje, o sea, cómo calificaba mi día. Un 8 sobre 10, un 10 sobre 10, y por qué había sido ese puntaje, ¿no? Y ahí como que puedes ir te puedes ir dando cuenta de cuántos días realmente estás mucho más positivo, cuántos no, qué es lo que influye, qué patrones son los que estás siguiendo. Y eso ya lo harás con la terapeuta, pero personalmente me ha ayudado muchísimo a liberar. A mí, ¿sabes qué? Me ayuda mucho a reconocer mis emociones, porque, a ver, muchas veces estamos pasando por una situación compleja y sentimos más de una emoción a la vez, ¿no? Tristeza, ira, y cómo saber identificar, me costaba mucho, ¿no? Porque no sabía si estaba enojada o si estaba triste. ¿No? Es verdad. Es bastante complejo. Ojo, este tema de las emociones es mucho más profundo. Es por eso que, imagínense, a un niño no podemos decirle, ya vamos, tienes que estar contento, cuando ni nosotros mismos sabemos reconocer lo que estamos sintiendo. Entonces, a mí me ha ayudado esta tarea que me daba, que era como que sentarme al final del día y decir, ok, a ver, he tenido un momento tenso, ya. ¿Cuáles han sido las reacciones de mi cuerpo? ¿No? Sí. Quizás, no sé, me temblaba el ojo, o me temblaba el labio, sentía que transpiraba mucho más, se me secaba la lengua, sentía ganas de ir al baño constantemente. Entonces empezaba a reconocer primero los síntomas, porque tu cuerpo te habla de acuerdo a las emociones. Entonces anotaba, ¿no? Mi cuerpo hizo esto. Según yo, estaba triste, pero al mismo tiempo enojada. Entonces después hacía un análisis con mi psicóloga, según
cómo el cuerpo había reaccionado. Entonces me decía, mira, esto viene de la ira, esto viene de la tristeza, la tristeza no sé, se enfoca, se manifiesta en tal parte del cuerpo. Increíble, o sea, me pareció tan interesante poder identificar mis emociones en base a lo que yo escribía y lo que hacía mi cuerpo, que era una cosa fantástica. Y otro de los puntos también, bueno, esto yo lo vengo realizando desde temprana edad. Yo siempre he sido de las niñas del diario, ¿no? Querido diario, sí, esa era yo, siempre tenía un diario. Donde, hasta que te lo roban. Hoy me pasó esto. Pero qué sano el poder escribir. Hoy en día me doy cuenta y digo, wow, qué bien que tuve esa herramienta sin saber que era una herramienta terapéutica desde temprana edad, porque eso me ha ayudado a seguir evolucionando a través de mi escritura, ¿no? Empezar a escribir mucho más profundo, sacar, y hasta el día de hoy yo tengo un cuadernito, no es un diario porque no escribo todos los días, pero cuando me siento a escribir, me enfoco tanto en mí, en todo lo que estoy viviendo, mis emociones, y que surge, puedo escribir una plana, dos planas, ¿no? Es que ese es el momento del autoconocimiento. Y los momentos en silencio es cuando tú más te conectas contigo. Y una vez que ya vas practicando, a veces ya no necesitarás ir a la terapeuta, porque al día siguiente o horas después verás, y tú misma analizando podrás ver cuál es la respuesta, o dirás, no, esto no tiene importancia. O irás buscando las soluciones. Y se lo recomiendan mucho también a los varones, porque ellos que a veces dicen no les cuesta hablar, como quieren ser el sexo fuerte, qué sé yo, son mucho más reservados, pero se les recomienda escribir y realmente es liberador. O realizar algún tipo de arte, eso te ayuda muchísimo a soltar también emociones, ¿no? A mí en la pandemia me ha ayudado bastante el poder pintar, reconectarme con ese lado artístico que yo tengo y siempre he tenido y que lo he dejado de lado muchos años. En la pandemia he podido reencontrarme con ese lado que amo, y me ayuda muchísimo a poder sobrellevar toda esa etapa tan dura que hemos vivido. Así que de verdad, realizar algún tipo de arte, deporte, te ayuda a canalizar también. Así que háganlo de verdad, porque se los decimos desde nuestra experiencia. A mí el deporte me ayuda muchísimo a soltar, salgo mucho más relajada. Es como que ahora sí arrancó mi día. Yo puedo entrenar a las 8 de la noche y a las 9 yo siento que está empezando mi día, ¿no? Así de positiva, salgo sin cargas. Entonces creo que darte un espacio para ti, lo que te gusta hacer, el movimiento físico es importantísimo. Ahí está. Bueno, algunos de los temas que hemos aprendido no estaba así nada realmente preparados, sino solamente contar nuestras experiencias, y dentro de ellas tal vez dar algunas herramientas que te puedan servir y que tal vez tú las puedas entender, o que quizás estás en el mismo camino y digas, ay, cierto, tienes razón, coincido, me pasa lo mismo, hay respuesta, hay mejora. Déjenos sus comentarios, por favor, si ustedes tal vez tocaron otro tema en terapia que nosotros desconocemos, para poder tocarlo aquí públicamente y ayudar a otras personas. Nosotras más que felices de poder leer y que ustedes participen. Y sorprende. Alguna vez cuando ponemos cajita de preguntas o algo así, o sea, realmente cuando lees nos encanta, nos encanta que hay mucha comunidad que se cuida, que aprende, y que esas herramientitas, cuando puede aparecer una frase para ti, para otro puede significar un mundo y puede hacer un cambio trascendental. Así es, espero que les haya gustado. Compartan, queridos amigos, este episodio, manden a sus amigos, a sus familiares por WhatsApp, estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales, tenemos cápsulas constantes de cositas chiquititas, importantes que queremos compartir con ustedes. Vayan también